En la mañana de hoy leímos el mensaje número 14 de Querido Diario de fecha 7 de abril del año 2020. Una reflexión sencilla pero a la vez profunda de la temática que ahí desarrollamos es la que vamos a tener a continuación. Su atención lo más completa posible es algo que quisiera casi que rogar e insistir vez tras vez, por cuanto las cosas se dicen y pasan sin ser percibidas por tantos y tantos. Entonces, ese pequeño detalle realmente atrasa el desarrollo de la obra, de la marcha, de todo el obrar corporativo. Individualmente, el que recibe, el que presta atención y aprovecha, y su camino será ascendente y hacia arriba e irá creciendo vez tras vez, de día en día. Pero algunas personas se estancan y no es que Dios haga acepción de personas, es que no hay disciplina en cosas grandes y tampoco a veces en cosas pequeñas, como prestar atención. Prosigamos. La presencia, la abundancia y más que abundancia, la proliferación de obreros fraudulentos, de pastores mentirosos, de engañadores y traficantes con la fe, que han hecho del evangelio una mercadería y de las almas también, entonces ha generado una resistencia y un resquemor por parte de distintos sectores de la sociedad. Los obreros fraudulentos, pues para poder montar el negocio de su evangelio amañado y prefabricado, tienen que falsificar manifestaciones del Espíritu, pues porque difícilmente el Espíritu Santo de Dios se moverá en esas cuevas, en esas cavernas de oscuridad. Entonces aparecen una serie de caricaturas de lo que son las lenguas angelicales, de lo que son los milagros. Aparecen unos paralíticos que se levantan de su silla de ruedas en diferentes momentos, en diferentes campañas evangelísticas, el mismo paralítico. Muertos que salen de su ataúd en repetidas ocasiones, en diferentes campañas, el mismo muerto. Entonces, son tan absurdos, son tan ridículos, palabra de ciencia y palabra de sabiduría trabajada electrónicamente con un apuntador al oído del supuesto predicador que está discerniendo entre la asamblea, y cosas tan elementales apenas como para un circo. Y eso es lo que han hecho. Por supuesto que hay obreros y pastores genuinos, no muchos, pero los hay,
porque la gran mayoría son obreros fraudulentos que han hecho, como está escrito, una mercadería, una cueva de ladrones de lo que debería ser la casa de Dios. Esto ha provocado que muchísimas personas se resistan a creer en el verdadero evangelio, lo cual, pues, de suyo es un error, porque es como no recibir dinero por el hecho de que hay billetes falsos en la calle circulando. Sí hay billetes falsos, y hay muchos billetes falsos, y hay millones y millones de dólares, de euros, de pesos, de lempiras y de muchas monedas que son falsas. Pero eso no impide que tú puedas recibir con alegría y satisfacción cuando llega a tu mano un genuino billete hecho por el Banco Central del país o de la región, etcétera, etcétera. Hay imitaciones para los zapatos, para las faldas, para las blusas, para los pantalones, para los cinturones, para los relojes, para los bolígrafos, para todas las prendas de vestir, para los aparatos electrónicos, para todo hay imitaciones, y el negocio radica en que los que están haciendo ese plagio no están pagando los derechos de autor ni están pagando impuestos, sino simplemente están haciendo la impostura, la falsificación. Y bueno, pues eso es penalizado por todas las constituciones, pues se cumple parcialmente. Y en el caso del Evangelio del Reino, también hay imitaciones. El mensaje número 14 de Querido Diario habla en torno a la promesa que aparece en el libro del profeta Joel sobre cómo al principio también vendrá lluvia temprana y tardía sobre la tierra. Entonces, pues más o menos todo este mensaje gira alrededor de el texto de Joel, y pues se refuerza con una cita de Santiago 5:7, donde se cita que el labrador, Jesús dice, mi Padre es el labrador, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. De acuerdo al calendario y a la costumbre agrícola de Israel, aunque pues Israel históricamente no era fundamentalmente agrícola, pero siempre habría tenido sembrados, y en todas las regiones semíticas había cultivos, y por eso había leyes sobre los cultivos y leyes sobre la siega y fiesta de los primeros frutos de la tierra, y cómo no se debía cosechar todo, sino dejar un poco para los viajeros y para los necesitados, y no se recogiera lo que caía al suelo, sino que se le dejara a los más necesitados, etc. Había leyes humanitarias porque había
agricultura, aunque era más un pueblo pastoril. De todas maneras, la agricultura siempre estuvo presente hasta el día de hoy. La agricultura se adaptaba a los periodos de la lluvia de tal manera que se sembraba cuando venían las primeras lluvias, de manera que fueran las postreras lluvias las que llegaran en el tiempo de la cosecha, las que iban a perfeccionar y terminar de madurar el grano o el fruto que se fuese a cosechar. Este pues es el contexto meramente natural de la siembra, la cosecha y las temporadas de lluvias. ¿Qué tiene que ver que llueva o que no llueva con que hay obreros fraudulentos, con que hay pastores asalariados que no aman el rebaño y que hay payasos que han hecho una imitación fraudulenta de las manifestaciones del Espíritu? Tiene que ver porque la lluvia justamente es eso, es que las aguas de arriba descienden a la tierra. La tierra recibe la bendición y pues por eso hay el crecimiento de las plantas, la madurez del fruto, del grano, de lo que sea que se haya sembrado, y hay alimento y hay vida, entre tanto que hay lluvia. Cuando cesan las lluvias, pues es un castigo como estaba escrito en Zacarías 14. Entonces, hay inclusive una sentencia que el pueblo que no suba a celebrar la fiesta de tabernáculos, sobre ese pueblo no habrá lluvia. Entonces, si no hay lluvia, pues es una tragedia. Ustedes recuerdan lo que fue la profecía en los días de Elías Tisbita. Entonces, claro, si se cierran los cielos y se detiene la lluvia, pues lo que viene es hambre para la tierra, porque al no llover tampoco habrá pastos ni hierba para las ovejas ni para el ganado. Entonces se muere el ganado, no hay cosecha y entonces viene hambre sobre la tierra. Eso significa la lluvia sencillamente. Entonces es bendición en lo natural y en lo espiritual. No es extraño, por ejemplo, encontrar, como sucedió en tiempo reciente, en los medios de comunicación al ministro de Agricultura de Israel, el señor Uri Ariel, en el Muro de los Lamentos orando por lluvia y declarando ante la radio y la televisión israelí, diciéndole a todos los creyentes en Dios que lo acompañaran en esa petición, porque pues Israel está establecido en un territorio básicamente desértico. Tienen pues algunos nacimientos de aguas, tienen el río Jordán, tienen plantas desalinizadoras, toman agua del mar y le quitan la sal y la hacen potable. Pero a pesar de eso, pues hay mucho consumo y un consumo creciente. Hoy ya Israel pasa de 10 millones de personas. Cuando se estableció el Estado de Israel hace 76 años, pues había poco más de medio millón. Entonces se ha multiplicado por 20 la población.
el consumo de agua pues es muy grande, hay cultivos, hay ganados y hay mucha gente. Entonces se necesita agua y pues miren ustedes, el ministro de Agricultura de Israel pidiéndole a las personas que lo acompañen en oración para que se abran los cielos. Bueno, esto es registro de los medios de comunicación, son cosas que suceden en Israel, no suceden, por supuesto, en ningún otro país. Ustedes no van a ver a un presidente de Colombia orando, ni por lluvia, ni por nada, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver? Decía una cosa con otra, los obreros fraudulentos. Pues bueno, vamos al profeta Joel. Aquí tengo mi documento bíblico. Es el profeta que escribe cosas tan extraordinarias y tan conocidas por todos, como por ejemplo, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Es el profeta que anuncia que viene un pueblo grande y fuerte, que ese pueblo tendrá la tierra delante de sí como el jardín, como el huerto del Edén, pero a sus espaldas será como desierto asolado. Entonces, es algo que dice la Escritura, que los pueblos llegarán a temer y a ponerse pálidos todos los semblantes. Los menciona como valientes, que corren, como hombres de guerra, que suben los muros, etc. Y que saben ir por la ciudad, cada uno por su camino. Y el Dios de Israel dando la orden delante de su ejército. Entonces, no cabe dudas de qué lado son, porque algunas personas dirán, ay, son los babilonios, son los asirios. No puede ser. Entonces, esto es lo que escribe el profeta Joel. También pues lo que citamos cuando dice, alégrate y gózate, hijos de Sión, alegraos y gozaos, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Y entonces dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Ojo, de vino y aceite. Lo que derrama el samaritano en el relato del prójimo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Os restituiré, dice el Señor. Y dice también el profeta Joel porciones como la que cita Pedro el día de Pentecostés. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es el profeta que hace estos relatos. También dice, daré prodigios en el cielo, en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Es un pequeño documento de 3 capítulos, pero no termina sin decir, por ejemplo, porciones que también son muy conocidas como proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadores, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Es ese profeta. No es cualquier profeta, es el profeta Joel. Y nos dice que lo mismo que nos anuncia Salomón, que es lo que fue, lo mismo que será. Entonces nos dice que vendrá lluvia temprana y tardía como al principio. Va a volver a suceder. Entonces, cuando Dios dice que va a suceder, pues va a suceder. Cuando usa un profeta, cuando usa una señal, pues creo que hacemos bien en esperar que así sea. Pues bien, en ese contexto, pues algunas personas de buena intención, porque con tantos mentirosos y tantos payasos, entonces crearon pues toda una corriente grande, fuerte, de personas que como reacción ante la falsedad y ante las imitaciones fraudulentas, entonces declaran y dicen, ya no hay nada de parte de Dios, porque como lo que hay son tantas falsedades, tantas imitaciones, tantas payasadas, entonces están todos estos creyentes, hermanos en la fe, que se denominan o se conocen como cesacionistas. Toman ese nombre porque declaran que las manifestaciones del Espíritu ya cesaron. Entonces ya solamente hay que esperar la venida del Señor. Pero eso de que a cada uno les da la manifestación del Espíritu, no. Y no hay nada de estas cosas que leemos nosotros de las manifestaciones del Espíritu. Entonces, ¿tienen motivo para creer eso? Sí, claro. Se les da motivo todos los días. Todos los días están todos estos bandidos, esquilmadores actuando y fundamentalmente están en sectores que se conocen como carismáticos o pentecostales, o sea, donde se manifiesta el Espíritu en dones y en operaciones y en milagros. No dudo de la buena intención de los que se resisten a creer viendo tanta falsedad, porque pues no tienen ni tiempo ni genio para estar buscando y mirando todas las cosas. La falsedad aparece en todas partes. Y las leyendas, y los mitos, y las historietas. No vayan a pensar ustedes que el mover que entre nosotros ha sido ciertísimo es ajeno a que entre nosotros haya también leyendas, historietas,
relatos que no son ciertos, de operaciones que no son ciertas, adicionalmente a que también se han levantado personas que han hablado fraudulentamente, hablando de cosas que supuestamente Dios hace o hizo o hará, y de operaciones extrañas, etcétera, etcétera. Eso ha hecho y hará resistencia, por un lado. Entonces, estos hermanos cesacionistas que dicen cesó, no la horrible noche, sino cesó la operación del Espíritu, por lo menos esa, la de portentos y milagros, ¿no? No es que niegue el Espíritu Santo, por supuesto que no. Él sigue consolando, enseñando, etcétera. Bueno, los relatos de la patrística, de los padres de la iglesia, que son aquellos primeros ancianos, obispos de las congregaciones primeras que alcanzaron a tener contacto directo con los discípulos y los testigos oculares vivos aún de la primera generación de creyentes que conocieron a Jesús y a los apóstoles, a los 12, a los 70, etc. Estos padres relatan que en sus respectivas congregaciones y en sus generaciones se manifestaron portentos, señales y prodigios. Algunos de esos relatos seguramente son, como sucede hasta el día de hoy, exageraciones. Algunas cosas pueden ser relatos inventados por algunos, porque algunos milagros no son milagros, son parte de la imaginación o de la imaginería popular. Pero eso no quita, como decíamos hace un momento, que aunque haya billetes falsos, no impide que haya circulando un buen dinero legal, legítimo. Después viene pues toda la historia de la patrología, la cual recuerdo que tuve que estudiar por allá en 1980 para escribir mi tesis de grado universitario. Pues todos estos santos patronos, recuerdo que hace aproximadamente unos 30 años me regaló con ese título, me recuerdo ahora, el hermano Luis, un libro, Vida de los Santos Patronos. Yo históricamente he estudiado la vida de centenares de personajes destacados en el pueblo de Dios a través de los siglos y edades, desde antiguos, desde el siglo I en adelante hasta nuestros días. Y en la vida de todos, sin excepción, vamos a encontrar que los milagros operaban. Lo escribe San Agustín en su libro La ciudad de Dios. Y entonces los cesacionistas dicen, no, pero es que la gente ingenua y la gente del medioevo creía muchas cosas y muchas leyendas. Y sí,
hasta el día de hoy mucha gente cree en que los niños los traen las cigüeñas desde París y cosas extrañas, pero eso no quita el hecho, con el que haya una mitología, el que haya leyendas urbanas, no quita de entre nosotros la lluvia, la torrencial lluvia de testimonios, de portentos, prodigios, señales, milagros, operaciones de Dios de una índole y otra, que han sido absolutamente ciertos, comprobados, testificados, con demostración de espíritu y de poder, con pruebas indubitables. Y también hay señales de Dios que han sido hechas en lo secreto, que las saben 2 o 3 personas. Y también hay muchos milagros, entre comillas, que no son milagros, que son circunstanciales, que son casualidades, que las personas en su fe quieren atribuirlo al poder de Dios. También eso ha sucedido en todas las épocas. Pero el hecho que haya sucedido eso no quiere decir que el Espíritu no se mueva poderosamente. Entonces, la reflexión entonces es muy sencilla. Si hay imitaciones baratas, es que hay un precioso original. No se va a imitar algo que no existe. Entonces, por cuanto existe y es valioso, entonces se hace mercadería con una imitación, así se hace con una edición de libros que son piratas, que no están pagando derechos de autor y salen unos libros de mala calidad, pues muchísimo más baratos de lo que van a salir los libros originales en la librería. Y así en todos los campos, en todos. Entonces, pues para que, como está escrito, no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, porque son cosas que entre nosotros han sido absolutamente ciertísimas, y así han sido en tu vida, y así serán y seguirán siendo. Clama al Señor, entra a tu aposento, cerrada la puerta, manifiéstale si tienes alguna duda en este campo, y háblalo con Dios. Las Escrituras registran eso, pero dice, no, es que eso ya es muy antiguo, eso ya pasó. Bueno, entonces la Escritura dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si son irrevocables los dones, ¿por qué los quita? Bueno, no importa, eso es que eran señales para el comienzo, era la campaña promocional de lanzamiento del cristianismo al mundo, pero ya como ya se conoce, ya no hay necesidad de esa publicidad celestial. No, puede ser bien intencionado toda la enseñanza y la doctrina de la cesación, pero pues como dijo aquel ciego, yo no sé si el que me sanó era pecador o no era pecador, o era un hereje o no era un hereje. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Esa es una teología sencillísima. Y entonces, pues, yo no sé si Dios decretó el cesacionismo, pero lo que sabemos es que el Espíritu se está moviendo poderosamente. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, un fuerte abrazo, un resto de noche muy feliz. Mañana continuamos.